Hola, le doy la bienvenida al programa Entrevista de Cubavisión Internacional. Hoy, más que una entrevista estrictamente hablando, vamos a tener un debate. Tengo 3 invitados y el tema será el impacto de la pandemia en los hábitos de lectura. Numerosos medios de prensa y también encuestadoras profesionales en los últimos meses han estado hablando de que los índices de lectura han subido debido al encierro, al aislamiento, etc. Por ejemplo, el blog Global Web Index lanzó esta pregunta: ¿qué hacen las personas en sus casas durante el aislamiento debido a la COVID-19? Y la lectura de libros y la audición de audiolibros ocupó el tercer lugar con un 34% de los encuestados que manifestaron realizar esta actividad después del empleo de las aplicaciones de mensajería y del visionaje de series y películas. Esto es solo un ejemplo. Hoy vamos a conversar en entrevista con Enrique Pérez Díaz, escritor cubano de literatura infantil y juvenil, pero que lo he invitado sobre todo en su condición de director del Observatorio Nacional del Libro y la Lectura en Cuba. También van a participar en este programa el escritor Rogelio Riverón y el director del Centro de Promoción Literaria Dulce María Loinás, Josué Pérez. Así que ya comenzamos, acompáñeme. Vamos a comenzar entonces dialogando con Enrique Pérez Díaz. Enrique, ¿compartes el criterio de que los índices de lectura se han incrementado durante la pandemia? Se habla incluso de efectos posibles a largo plazo, positivos por supuesto. Desde el observatorio que diriges, ¿has podido de alguna manera diagnosticar qué está sucediendo en Cuba en este sentido? Bueno, los tiempos del COVID-19, es decir, esta pandemia mundial que a todos nos inquieta, nos han hecho reformular muchos conceptos en torno a la vida, al trabajo, a la lectura. Y en especial en este tema que ha sido tan debatido habitualmente en los últimos tiempos, de si se lee más, si se lee menos, si se lee de una mejor manera o se lee de una forma distinta. Yo creo que efectivamente, como en muchos países del mundo, en Cuba ha habido un incremento de los índices de lectura. Es evidente que la preocupación por la lectura se hace cada vez más asidua, más frecuente en las redes sociales, sobre todo Facebook, Twitter, Instagram, donde muchas personas están compartiendo conocimientos, habilidades, saberes, técnicas sobre los modos de leer y libros en concreto. El tener que haber emigrado desde las plataformas reales de la promoción de la lectura hacia los espacios virtuales obviamente nos conecta de alguna manera con las nuevas generaciones que ya venían gestionándose por sí mismos esta serie de contenidos. Y creo que sí, aunque no tenemos un estudio todavía in situ ni con un público en específico, se aprecia un evidente interés y aumento en los índices lectores, y en Cuba eso no es, por supuesto, algo nuevo, es algo que hemos venido experimentando en las últimas décadas. Enrique, supongo que tú eres de los que prefieres un libro impreso para disfrutar la lectura. De cualquier forma, yo creo que ya el debate no está en la disyuntiva de si la lectura es sobre un formato digital o un formato impreso. El catedrático español Gonzalo Ordóñez, uno de los invitados a un libro 2020, planteó hace poco que la generación actual prefiere un estilo más visual, menos trascendente y casi que presidido por la inmediatez de las redes sociales. Una de las grandes preocupaciones que se plantean hoy es precisamente que los lectores tienen una postura acrítica o no tienen suficiente formación para saber elegir bien qué leer o discernir sobre el valor de lo que leen. ¿Qué opinas tú al respecto y cómo lo ves en nuestro país? En realidad tú supones mal. Yo no prefiero el libro impreso. Yo prefiero desde hace muchos años el libro digital. Yo soy un hombre de 60 y pico de años con espíritu de millennial, por mucho que te sorprenda. Desde luego, como tú bien dices en tu pregunta, esta no es un tema que ahora nos preocupe tanto, si se lee de una manera o se lee de la otra, o si se leen de los dos, o cuántos más se leen en libros, cuántos libros impresos se leen más que los libros digitales. Yo creo que lo importante es qué se lee, cómo se lee, con qué frecuencia se está leyendo y qué se busca leer. Y yo creo que en eso se ha ganado mucho en el último tiempo. Las personas pueden leer millones de cosas, pero también es que hay que tomar en cuenta que no solo el libro o la lectura, perdón, es la lectura literaria. No, leer es todo. Cuando tú estás leyendo un post, cuando tú estás leyendo un subtítulo, cuando tú estás leyendo un cartel, una valla, estás leyendo, te estás informando. Entonces hay muchos tipos de lectura. Claro,
Tradicionalmente, por el concepto un poco, digamos, algo burgués que se tenía de la lectura, que era prioridad de personas con un nivel también adquisitivo, se confiaba más en la lectura en los libros estos de bellas letras, pero en estos momentos no, ese concepto se ha revolucionado. El CELAC, Centro Regional para el Fomento del Libro y la Lectura en América Latina y el Caribe, ha ido haciendo una serie de estudios donde se demuestra que los jóvenes sí están leyendo, porque todo el mundo se preocupa por los jóvenes y no se preocupan por las personas de la tercera edad que a veces leen menos y que tuvieron una formación diferente en otro contexto. Pero yo creo que la lectura digital supone también una manera diferente de leer por todas las posibilidades que da. Todos los jóvenes que en Cuba hemos entrevistado durante la Feria Internacional del Libro, que es un espacio, por supuesto, enmarcado en el tema ya de la lectura, no es un espacio abierto o un espacio más específico. Cuando los hemos entrevistado en Cuba Digital, manifiestan que leen de las dos maneras y que, por supuesto, leen en formato digital por todas las alternativas que este formato les permite, porque acceden a bibliotecas que de otra manera no tendrían por el tema de los derechos de autor, por el tema de la difusión literaria, por el tema de los circuitos de distribución de la literatura, que no siempre, en los cuales Cuba no está insertada, lógicamente, y eso les permite leer con mayor amplitud. Y bueno, luego de haber investigado tanto el tema, he tenido que reconocer que también a mí me gusta leer de esa manera, porque hay muchos temas interesantes que uno puede leer de manera digital. Aunque lógico, siempre el libro impreso prevalece por el valor que tiene, el valor de uso, el poderse regalar. Tú no puedes regalar un ebook, sí, lo puedes regalar en una memoria, pero no produce el mismo efecto que un libro impreso que lo puedes regalar envuelto, con un papel, etc. Gracias, Enrique, pero no te vayas porque aún tengo una pregunta para ti más adelante. Vamos ahora con Josué Pérez, el director del Centro Dulce María Loynaz. Josué, ¿es posible desde una institución como la que tú diriges, el Centro Dulce María Loynaz, que además en 2020 está cumpliendo sus 15 años, es posible no solo incentivar la lectura, promover la literatura, debatir en torno a las novedades literarias, dar espacio a los escritores, en fin, sino comprobar si los resultados de esos empeños impactan o no en el interés por la lectura? Medir el trabajo cultural de una institución como esta es un poco difícil. Es una institución que tiene un alcance metodológico a nivel de país. Pudiera decirte que los espacios habituales, que son los espacios que conforman la programación mensual de nuestra institución, sí nosotros podemos medirlo y lo hemos hecho con encuestas al público asistente, a los propios coordinadores, y por ahí nosotros logramos saber cuándo un espacio se está agotando, cuándo necesitamos cambiar hacia otro nivel ese espacio o recesarlo por un tiempo y comenzar más adelante con otras intenciones. Ya otro tipo de trabajo en el cual nuestra institución tiene un alcance mucho mayor en el tiempo nos es más difícil. Los procesos culturales, como sabemos, cuando se estancan, se ven naturalmente en el tiempo y también cuando son exitosos tienen resultados a largo plazo. Yo te diría que premios como los Pinos Nuevos, como las becas de creación de Ador, tienen un resultado tangible que nosotros sí podemos tenerlo al alcance de la mano, su impacto, porque están las calidades de esos libros, de esos premios que se han dado a lo largo de los 15 años que el centro celebra en este 2020, y también otro tipo de trabajo metodológico, como por ejemplo es el análisis del sistema de premios nacionales que se organiza a partir de esta institución y que nosotros podemos decir que gracias a ese trabajo hay una coherencia a nivel de país en cuanto al sistema de premios nacionales. Hoy, en este instante, nosotros estamos trabajando, aprovechando este impasse que nos ha dado el COVID, estamos trabajando en un reanálisis de estos premios que se han modificado, por ejemplo, en los últimos años, y hay una tendencia hacia lo digital, hacia la modificación de las bases, etc. Resumiendo, te diría que sí, que nosotros en cierta medida podemos tener una referencia bastante aceptada en cuanto a los espacios habituales, en cuanto al trabajo metodológico, pero nos sigue siendo muy difícil poder medirlo todo. En el caso, por ejemplo, del trabajo de la crítica, nosotros tratamos de acercarle, de tener una visión más lograda del verdadero suceso de la crítica en nuestro país en los eventos que hacemos sobre crítica, donde invitamos a principales críticos del país, escritores, etcétera, como el año pasado que hicimos, por ejemplo, Punto de Partida, y generó una serie de debates intencionados por nosotros para nosotros tener una noción de cómo estaba sucediendo ese trabajo. Pero en resumen,
creo que siempre a lo largo del tiempo tendremos mejor una visión de lo logrado o no hasta este punto, porque es difícil. Josué, hace 100 años con los índices de analfabetismo que existían en el mundo, todavía existen, o mejor, hace 60 años en Cuba, para ajustar el tema a nuestra realidad. El consumo de literatura, ya fuera por placer o por enriquecimiento espiritual o como vía de superación, era una actividad casi elitista. ¿Crees que ahora, por otras razones, ese panorama pudiera volver? Bueno, en el mundo, en una gran parte de él, la literatura sigue siendo elitista. Y eso tiene que ver con el mercado del libro, con el precio de un libro en el mundo, que sigue siendo alto. Es decir, nosotros miramos, por ejemplo, las ferias internacionales y vemos que muy pocas son ferias populares. Ferias donde asisten una gran cantidad de pueblos, ¿verdad? No es el caso de La Habana. La Feria de La Habana es una feria altamente popular y tiene que ver con que el libro en Cuba es muy subsidiado por el Estado. No tiene nada que ver el precio de un libro con el costo verdadero de su producción y las políticas que durante más de 60 años el país, como tú decías, ha hecho. El primer acto cultural, el más grande de la revolución, fue la campaña de alfabetización. Y posteriormente siguieron una serie de intenciones y de políticas que iban al fomento de la lectura, la creación de la Imprenta Nacional de Cuba, del Instituto Cubano del Libro, de las editoriales nacionales y del sistema editorial cubano, que incluye al sistema de ediciones territoriales que este año está cumpliendo 20 años. En este sentido, es muy favorecida la lectura en Cuba. Existen otros problemas que tienen que ver con los niveles de lectura. A nivel mundial existen esos problemas, son problemas que están en todos los países, es decir, es indiscutible que ha habido una disminución de los niveles de lectura como tradicionalmente lo veíamos. Y aquí podríamos entrar ahora mismo en una serie de preguntas, de disquisiciones que serían muy complicadas poder en una entrevista corta llegar a una conclusión razonable, ¿verdad? Pero indiscutiblemente la lectura como la teníamos concebida ya no es igual hoy. Y además de esas coincidencias a nivel mundial, en Cuba existen sus particularidades. Y esas particularidades nosotros las estamos asumiendo, las estamos tratando de identificarlas todas, pero no tiene nada que ver con que exista una tendencia elitista hacia la lectura. Yo creo que el Observatorio Cubano del Libro ha hecho interesantes encuestas, investigaciones con respecto al impacto de la lectura digital, por ejemplo, en los jóvenes hoy, que es un camino que todavía falta mucho por explorar, pero que los intentos ya, en las aproximaciones que ha hecho el observatorio, y Enrique pudiera hablar mejor de esto, nos damos cuenta de que sí existe un campo lector que no tiene nada que ver con un proceso elitista y que es muy interesante. Bueno, en ese aspecto, seguir defendiendo, y estoy seguro que la revolución lo hará, la lectura como un derecho de todos. Eso es lo importante, hasta ahora ha sido así, y es parte fundamental del fomento de la cultura cubana para nuestro pueblo y como defensa y escudo, por supuesto, de la nación. Les propongo hacer una pausa ahora y cuando volvamos voy a estar conversando con el escritor Rogelio Riverón. A ustedes no se vayan, pues aún tengo una pregunta más, así que continuamos aquí en Entrevista por Cubavisión Internacional. El libro del mes. Espacio que lleva a los lectores cubanos un libro para enriquecer su universo como individuos. Ismaelillo, de José Martí, el libro del mes. Un libro vivo es un libro abierto.
Estamos hoy conversando en el programa Entrevista sobre el impacto de la pandemia con sus aislamientos y sus encierros sobre los índices de lectura en Cuba y en el mundo. Como les anuncié, conversaremos ahora con el escritor Rogelio Riverón. Como nota curiosa, me gustaría comentar, con su autorización, por supuesto, que él está en su casa y vive a media cuadra de la Casa Museo José Lezama Lima, un escritor imprescindible del siglo XX cubano. Una casa que en los años 60 y 70 fue visitada en más de una ocasión por el escritor argentino Julio Cortázar, y de ello existen fotos que le han dado la vuelta al mundo. Rogelio Riverón ha sido este año el ganador del Premio Internacional de Cuentos Julio Cortázar. Gracias, Riverón, por aceptar esta invitación y felicidades. Riverón, te propongo analizar el tema ahora desde la perspectiva del escritor, aunque en este caso es difícil delimitar fronteras, pues mis otros dos invitados también son autores y tú además eres editor. Vamos en primer lugar a intentar cautivar a nuestros espectadores lectores, por lo que te pediría brevemente que digas cuál es el tema del cuento con el que has ganado este prestigioso premio Julio Cortázar. Polvo gris sobre los párpados es un cuento acerca del miedo y también acerca de la percepción de la realidad, de una forma muy irónica, por supuesto. Forma parte de un libro en preparación y podrá ser leído dentro de poco en la revista literaria La Letra del Escriba. Bueno, esperemos a que esté publicado el cuento para leerlo. Rogelio y amables televidentes, yo en estos días de pandemia, en estos meses de pandemia, me he estado leyendo este libro. Aquí Cortázar dice que al principio escribía para el tipo de persona que a su vez escribía para gente como él, y que durante años escribió sabiendo que sería leído, pero se preguntaba ¿quién me iba a leer? Él no tenía una idea precisa y siguió sin tenerla durante mucho tiempo. Él decía que si un escritor apunta a un sector determinado de lectores, le está quitando fuerza a su trabajo. Supongo, Rogelio, que parecidas preocupaciones tenemos todos los que escribimos, y en especial los narradores, los poetas, pero visto en el contexto actual, con la cada vez más potente competencia del audiovisual, de internet, de las redes sociales, ¿confías tú en que serás leído? ¿Tienes alguna estrategia para sortear estas realidades? Todos somos capaces de coincidir en la desventaja actual de la lectura en relación con el audiovisual, por ejemplo. Incluso desde hace tiempo, en nuestros propios medios se repite una frase muy infeliz que afirma que una imagen vale más que 1000 palabras. En todo caso, habría que precisar, en el periodismo de guerra puede ser, cuando se reporta un hecho dramático es posible, pero me gustaría preguntar cuál es la imagen que vale más que las 1000 palabras de los diarios de José Martí, o cuál es la imagen que vale más que las 1000 palabras de la elegía a Jesús Menéndez de Nicolás Guillén, o que los sonetos a Cristo de Dulce María Loinaz. De modo que la lectura nunca ha sido un fenómeno de masas por demasiado tiempo, pero tiene su ritmo, tiene su propio modo de ser llevada a cabo y aporta unos valores espirituales que difícilmente se encuentren en otro tipo de arte. Yo como escritor nunca he escogido a un tipo de lector, no margino a mis lectores posibles, pero tampoco me preparo para ellos, debe ser mi desventaja. Trato de que me lean, pero bajo mis propias condiciones, de modo que no llevo a cabo estrategias mediante la escritura para ser leído, y muy pocas estrategias promocionales, porque no me siento un virtuoso de mi propia promoción. Bueno, Josué colocó en su muro de Facebook una cita de Virginia Woolf, donde dice algo así, que está leyendo más de un libro, es decir, 6 libros a la vez, y es una carta que ella escribe y le dice a la persona que le escribe: estarás de acuerdo conmigo en que un solo libro es como una nota musical y yo necesito, para tener la melodía completa, más de 10 notas que suenen al mismo tiempo. Algo así, Josué, ¿verdad? A mí la pandemia me ha dado la oportunidad de leer más por placer que por obligación o por necesidad.
Por ejemplo, me he leído recientemente este libro maravilloso, un epistolario entre Lorca y Dalí, y también me he leído este libro de la Casa de las Américas, un premio Casa sobre la realidad económica cubana de los últimos 50 años, que está realmente muy interesante. ¿Qué proponen, sobre todo de literatura cubana, a nuestros espectadores, lectores de Cubavisión Internacional? ¿Qué están leyendo ustedes ahora mismo? Ahora mismo me leo 3 libros a la vez. Yo siempre leo varios libros a la vez, una especie de sinfonía, de locura mía. Me estoy releyendo Diario de Campaña de José Martí, una lectura fascinante. El Almirante en la Tierra Más Hermosa de Antonio Núñez Jiménez. Y bueno, me estoy leyendo una novela que nunca me había leído, un clásico de la literatura universal, El Hombre Sin Atributo, de Robert Musil. Se lo recomiendo a todos, una lectura en este caso digital. Ahora mismo leo, como de costumbre, varios libros a la vez, entre ellos poemarios de Osip Mandelstam, Charles Bukowski y José Lezama Lima. He vuelto a leer Caballería Roja de Isaac Babel y un intercambio epistolar entre Paul Auster y J.M. Coetzee muy interesante y muy irónico. A los televidentes les recomiendo una gran novela cubana, Mi tío el empleado, de Ramón Mesa, que pronto será publicada por la editorial Letras Cubanas en formato digital y también impresa. Y como ya los mencioné, aprovecho para recomendar también los diarios de campaña de José Martí, que son una muestra insuperable de asombro, concisión, naturaleza, desesperación por la muerte de grandes hombres y también poesía, es decir, interrogantes, humildad, amor. Bueno, miren qué coincidencia. Rogelio y Josué han estado leyendo el diario de campaña de José Martí. Lógicamente, Martí es siempre un autor al que tenemos que volver, y ya lo dijo Lezama Lima, es ese gran misterio que nos acompaña. Enrique, ¿tienes alguna recomendación que compartir en cuanto a cómo formarse un buen hábito de lectura y qué estás leyendo? Bueno, ¿se lee por placer o se lee por obligación? En mi caso, la vida me ha ido a llevar a leer por obligación, pero sin embargo trato de que eso siempre constituya un placer. El ser periodista, el haber sido editor, el ser promotor, investigador de literatura para niños y a la vez el ser autor, me mantienen leyendo constantemente. Yo creo que eso es una constante en mi vida. No consigo un día sin lectura, siempre estoy leyendo algo y he logrado que eso constituya un placer. De hecho, aquellos días que por otras razones tengo que estar haciendo determinadas tareas que me alejan de la lectura, incluso editar un libro o evaluar un informe o hacer algo semejante, me siento mal, siento que me está faltando algo. Yo creo que el contacto con la página impresa o incluso con la página en blanco, que es cuando nos disponemos a escribir, es algo que no me puede faltar nunca. Ahora, cuando eso se combina de una manera inteligente y habilidosa, cada obligación que uno tiene constituye un placer, porque editar el libro, por ejemplo, de un colega es algo maravilloso. Estás descubriendo todas las claves que lo llevaron a escribir. Ahora, si las personas leen o no por placer o obligación, yo creo que en general se debería tratar de que a todo el que se le quiera contaminar el hábito de la lectura, se le muestre como un placer, como algo que le va a abrir un mundo, un universo espiritual increíble, la posibilidad de viajar a sitios donde antes no pudo hacerlo por sus propios pies. Y todo eso nos permite la lectura, viajar en las épocas, romper las fronteras, cruzar la geografía, desarrollar la imaginación, la fantasía. En estos momentos estoy leyendo muchos textos, como decía en la pregunta anterior, leo muchas obras que me llegan de manera digital y que me han actualizado sobre la producción reciente de diversos autores contemporáneos que me interesa mucho. Hace poco, sin embargo, me sentí bastante motivado a leer la obra de un colega y amigo, un compañero de trabajo, que aunque no es habitual que uno cuando se dedica a la especialidad de la literatura infantil pueda leer muchos libros escritos para adultos, yo siempre he tratado de hacerlo. Es decir, no me he sumido solo en los libros para niños. Esto implica, por supuesto, un doble esfuerzo. Y decía, estoy leyéndome y releyéndome en algunos casos los libros de Rogelio Riverón, que acaba de ganar de nuevo, lo había ganado en 2007 y acaba de ganar ahora nuevamente el Premio Internacional de Cuentos Julio Cortázar. Y creo que es un narrador muy sólido, cuya obra recomiendo. Préstenle atención a su libro cuando vaya a publicarse próximamente.
Creo que me falta, como a tantos, mucho por leer, porque la literatura cubana es muy rica, y lo digo en sentido general. Se están produciendo muchas corrientes, muchas temáticas en todos los narradores, los poetas, los dramaturgos. Y yo creo que uno nunca encuentra el tiempo suficiente para leer. Y ese es el dilema de todos los lectores. No si leemos por placer o obligación, sino el tiempo, que es infinito, pero a la vez se nos agota. Gracias a ustedes por las sugerencias de lecturas y también por las reflexiones expuestas en este encuentro digital que hemos sostenido hoy desde nuestras casas, bueno, en el caso de Josué desde el Centro Dulce María Loignás. Gracias nuevamente, a usted le invito a mantener el vínculo con Cubavisión Internacional y hasta pronto.